Buenas tardes, mi nombre es Naidusi Samaco, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Estomatología. El día de hoy vamos a exponer diabetes mellitus, su implicación en la patología oral y periodontal. Para empezar a hablar primero de, de diabetes mellitus, es aquí donde se denomina la diabetes a cualquier exceso de excreción de orina. Dentro de ella se encuentra la diabetes insípida, caracterizada por un defecto de hormona antidiurética. La diabetes frágil, difícil de controlar y en la que existe oscilaciones inexplicables como la hiperglucemia, ácidos y la diabetes mellitus. Esta última no es una entidad patológica aislada, sino un grupo de trastornos metabólicos cuya característica común es la hiperglucemia. La hiperglucemia en la diabetes es la consecuencia de efectos y defectos en la secreción de la insulina, en la acción de la misma o más frecuentemente de ambas. La hiperglucemia crónica y la disregulación metabólica concomitante pueden asociarse en las lesiones secundarias en múltiples organismos o órganos, especialmente en los riñones, ojos, nervios y vasos sanguíneos. Según su clasificación, aunque todas las formas de diabetes producen hiperglucemia, como manifestación común, los procesos patogénicos implicados en la hiperglucemia varían implícitamente. Los esquemas de clasificación previos de la diabetes mellitus se basan en edad al inicio de la enfermedad o de modo de tratamiento. En contraposición, la clasificación actual refleja el gran conocimiento de la patogénesis de cada variante. La inmensa mayoría de casos de diabetes se encuentra en una de dos clases generadas. Tenemos la diabetes tipo A, tipo 1, que es la tipo 1, la cual se caracteriza por una deficiencia total de insulina causada por la destrucción de las células B pancreatíticas, representada aproximadamente el 10% de todos los casos de diabetes. Y es aquí donde distinguimos a dos grupos. Tenemos a la inmune y a la idiopática, la cual en la inmune, en estos sujetos existen una eficiencia absoluta en la secreción de insulina debido a un proceso autoinmune mediado celularmente que conlleva la destrucción de las células B del páncreas. Este proceso posee una gran predisposición genética, ligamento de genes e influencia en los genes, y está relacionada con los factores ambientales aún poco conocidos. Los pacientes no suelen ser obesos, aunque la obesidad no es incompatible con el diagnóstico de este tipo. El pico de incidencia se produce en la pubertad, en torno a los 10 a 12 años en las niñas y 2 años después de los niños. La idiopática. Solo pequeñas porciones de los pacientes con tipo 1 se encuentran dentro de esta categoría, siendo la mayoría africanos o de origen asiáticos. Presentan episodios de cetoácidos con grados variables de cefis de insulina entre ellos. Podemos tomar en cuenta que en esta forma suele ser hereditaria, carece de evidencia de autoinmunidad y inmunológica y no está asociada a la HLA. La diabetes tipo 2 se debe a una combinación de resistencia a la acción de la insulina y una respuesta secretora inadecuada de las células B pancreáticas. Constituye aproximadamente del 80 al 90% de los casos de diabetes.
Prevalencia. Es aquí donde la prevalencia de la diabetes en la población general es difícil de establecer. Los valores suelen variar entre el 1 al 6%, aunque el valor superior parece de una sobreestimación de la incidencia de la DM tipo 2 debido al test diagnóstico empleado, test de tolerancia oral o de la glucosa. Valores entre el 1 al 2% serían más razonables con el tipo 1, aportando un 25% de los casos de los pacientes de 20 años. En Estados Unidos se calcula que la diabetes afecta a 16 millones de personas, la mitad de las cuales no están diagnosticadas. Cada año, unos 800,000 individuos desarrollan diabetes en este país y 54,000 fallecen de causas relacionadas con la diabetes. Por otro lado, se observa que el riesgo de padecer este desorden metabólico es mayor a la población afroamérica, hispana y comunidades nativas americanas en comparación con los blancos no hispanos. A nivel mundial, más de 140 millones de personas padecen de diabetes, lo que convierte en una de las causas más frecuentes de enfermedad no declarables. Según el diagnóstico, las concentraciones de glucosa en la sangre se mantienen normalmente en un rango muy estrecho, usualmente entre 70 a 120. El diagnóstico de diabetes se establece demostrando una elevación de glucosa plasmática, según cualquiera de los criterios siguientes. Tenemos el primero, que es poseer signos y síntomas de diabetes junto a una concentración ocasional de la glucosa plasmática menor a 200 miligramos. Definiendo causal como un momento cualquiera del día, independiente del tiempo transcurrido desde la última comida. Tener niveles de glucosa plasmática en ayunas. Se considera ayunas cuando han pasado al menos de 8 horas sin aporte calórico. Y por tercero, encontrar 2 horas después de haber realizado un test de tolerancia oral de la glucosa, una carga de glucosa menor a 200 miligramos. El test debe ser llevado a cabo siguiendo las normas de la OMS, empleado la carga de glucosa o el contenido equivalente a 75 gramos de glucosa deshidratada disuelta en agua. En el tratamiento de la diabetes se basa en el control de la enfermedad y de las complicaciones derivadas de ella. En primer lugar, van a ser primordiales todos aquellos aspectos comparticionales del individuo. Aquí tenemos que debemos conseguir niveles adecuados de glucosa en la sangre, conseguir niveles óptimos de lípidos, la dieta adecuada en calorías para seguir con un peso razonable y un crecimiento de desarrollo normal y un embarazo y lactancia adecuada, evitar sedentarismo y el tabaco y mejorar la salud mediante una nutrición óptima. Aquí vamos a ver la diabetes y la enfermedad periodontal. La evidencia científica actual refleja que existe una relación bidireccional entre la diabetes y la periodontitis, de tal modo que se considera que la diabetes está asociada a un incremento en la incidencia y progresión de la periodontitis y que a su vez la infección periodontal está proporcionada con un escaso control glucémico en diabetes. Aquí tenemos el primer punto, que es la asociación, fuerza de acción y relación temporal. En la asociación, fuerza, asociación y relación temporal, la periodontitis como factor de riesgo para la diabetes, los estudios que examinan los efectos de la enfermedad periodontal y la diabetes se limitan a aquellos que se centran en el efecto del tratamiento periodontal en el control metabólico. Es aquí donde la diabetes
como factor de riesgo para periodontitis, con la relación con la relación entre diabetes y periodontismo ha sido extensamente estudiada y se ha demostrado que la presencia de diabetes incrementa la prevalencia, incidencia y severidad de la periodontitis. En la asociación dosis-respuesta existe suficiente evidencia para afirmar la existencia de una relación dosis-respuesta entre la periodontitis y la diabetes, de tal modo que un empeoramiento de control glucémico supone un incremento en los efectos adversos de la diabetes en la enfermedad periodontal y viceversa. Aquí podemos ver dos puntos importantes, que es uno de ellos es el efecto del control glucémico sobre la periodontitis y el efecto de la periodontitis sobre el control glucémico. Por tercer punto, tenemos la plausibilidad biológica, que a lo largo de los años se ha propuesto múltiples mecanismos que tratan de explicar la asociación entre la diabetes y el periodontitis. Aquí tenemos dos puntos importantes, que una es la relación directa y casual, la periodontitis como factor de riesgo para la diabetes y vía patológica común, ¿no? Como se detalla ahí en la imagen. Como ve, el punto B, tenemos los modelos experimentales que son múltiples los estudios con animales de experimentación realizados en este campo. Con ellos se ha demostrado el efecto de la diabetes en la respuesta inflamatoria. En el aspecto de la casualidad, es un estudio de intervención. He aquí la metaanálisis que se llevó a cabo muestra un tratamiento periodontal que supone una disminución del 38%, con diferencias no estadísticamente significadas con el resto del grupo control. Y para finalizar, acá tenemos las conclusiones que hemos terminado, que la diabetes tipo 1 y tipo 2 son claramente diferenciadas a la hora de hablar de la etiopatogenia, encontrándonos una implicación más inmunológica, genética en la primera, ambiental, adaptación en la segunda. La diabetes es una enfermedad que está sujeta a numerosas complicaciones a lo largo plazo, con la prevalencia resulta fundamental. El paciente diabético bien controlado no presenta ninguna contradicción para ser tratado en la clínica dental, aunque es conveniente seguir ciertas recomendaciones. Los estudios epidemiológicos experimentales y la casualidad aportan evidencia científica suficiente para confirmar la existencia de una relación bidireccional entre la diabetes y la periodontitis. Y por último, la periodontitis es considerada actualmente la sexta complicación de la diabetes y por lo tanto resulta claro el papel de control de la diabetes de una adecuada respuesta al tratamiento periodontal de parte de estos pacientes. Gracias.